Y nos vamos de lleno con la información de lo que ha sucedido en las últimas horas en la ciudad de Los Mochis. Se registró un ataque, un enfrentamiento, una persecución. Civiles armados atacaron a la Guardia Nacional en Los Mochis y desataron una persecución y balacera que terminó alcanzando las inmediaciones de una iglesia en plena misa. Mientras afuera se escuchaban las detonaciones, el sacerdote ordenó cerrar las puertas y pidió a los feligreses que no salieran. El operativo terminó con 8 detenidos, 4 de ellos heridos, además de armas aseguradas y una camioneta estrellada. Pero hay una pregunta que todavía falta responder. ¿Quiénes eran los hombres que se atrevieron a atacar a una fuerza federal en plena ciudad y qué había detrás de esa persecución? Todo ocurrió durante la noche del 9 de agosto en Los Mochis, municipio de Ahome, al norte de Sinaloa. Lo que comenzó como una agresión contra elementos de la Guardia Nacional se convirtió rápidamente en una persecución urbana. Había civiles armados desplazándose por la ciudad, fuerzas de seguridad intentando cerrarles el paso y personas que, sin tener ninguna relación con el enfrentamiento, quedaron peligrosamente cerca. En medio de ese escenario apareció la imagen que terminaría marcando aquella noche. En la parroquia de Nuestra Señora de Fátima se celebraba una misa cuando comenzaron a escucharse los disparos. Las detonaciones obligaron a reaccionar dentro del templo. El padre Joel Valdés intentó mantener la calma y pidió cerrar las puertas para que nadie saliera mientras continuaba la emergencia en el exterior. Por unos instantes, una iglesia pasó de ser un lugar de reunión a convertirse en un refugio improvisado. Y ese detalle cambia la dimensión de lo ocurrido. El enfrentamiento no estaba desarrollándose únicamente en una carretera aislada o una zona alejada de la población. Estaba ocurriendo dentro de Los Mochis y había alcanzado las inmediaciones de un lugar lleno de civiles. Las imágenes difundidas posteriormente muestran a los asistentes permaneciendo dentro mientras se escuchan detonaciones. El sacerdote intenta tranquilizarlos y evitar que alguien salga. Mientras afuera las autoridades intentaban controlar la situación, dentro había personas que simplemente habían acudido a una misa y que ahora debían esperar hasta que fuera seguro abandonar el lugar. La violencia no necesitó entrar físicamente en el templo para cambiar por completo lo que estaba sucediendo allí, y mientras los feligreses permanecían resguardados, la persecución continuaba. Una Chevrolet Tahoe relacionada con los civiles armados terminó impactándose contra un árbol. El accidente modificó la persecución y permitió que las fuerzas desplegadas cerraran el cerco. Los primeros reportes dejaron un saldo de 8 personas detenidas, 4 de ellas heridas, además del aseguramiento de armas y equipo táctico, incluidos chalecos. En la respuesta participaron elementos de la Guardia Nacional y fuerzas de distintos niveles de gobierno. Lo que había comenzado como una agresión contra agentes federales terminaba con varios sospechosos bajo custodia. Pero existe una precisión fundamental. No había una identificación oficial que permitiera atribuir categóricamente a todos los involucrados a una organización criminal determinada. Señalar a un cártel concreto sin confirmación convertiría una sospecha en un hecho. Lo establecido era que civiles armados habían atacado a elementos de la Guardia Nacional y que aquello había desencadenado una persecución dentro de la ciudad. La identidad y los posibles vínculos de los detenidos tendrían que ser establecidos posteriormente por las autoridades. Y ahí aparece la primera gran incógnita. ¿Qué estaba ocurriendo para que hombres armados terminaran enfrentándose directamente con una fuerza federal en plena zona urbana? La respuesta completa dependerá de la investigación, pero el escenario dejado aquella noche permite entender la gravedad. Una camioneta accidentada, armas aseguradas, 4 heridos, 8 detenidos y una iglesia que tuvo que cerrar sus puertas porque las detonaciones estaban demasiado cerca. No fue solamente el número de detenidos lo que convirtió el episodio en noticia. Fue también el lugar donde ocurrió y la presencia de personas completamente ajenas al enfrentamiento. Cuando una persecución de estas características atraviesa una ciudad, aparecen riesgos que no existen en una zona despoblada. Hay automovilistas, viviendas, comercios y peatones que pueden encontrarse en medio de la situación sin saber siquiera qué está sucediendo. Eso fue precisamente lo que ocurrió con quienes estaban en Nuestra Señora de Fátima. Los asistentes no estaban siguiendo un operativo ni tenían relación con la persecución. Estaban participando en una ceremonia religiosa cuando comenzaron a escuchar disparos y recibieron la indicación de permanecer dentro. La decisión de cerrar las puertas fue una medida de protección ante una situación cuyo alcance todavía era desconocido. Nadie dentro podía saber exactamente dónde estaban los hombres armados, hacia dónde avanzaba la persecución o cuánto tiempo continuarían las detonaciones. Salir podía significar exponerse innecesariamente. Por eso, mientras las autoridades intentaban controlar el exterior, quienes estaban dentro permanecieron en el templo y esperaron.
Después del choque del atajo, comenzaron a conocerse más detalles. Los reportes situaron en 8 el número de personas detenidas y señalaron que 4 habían resultado heridas. También fueron aseguradas armas y equipo. Sin embargo, las detenciones resolvían solamente una parte del episodio. Todavía faltaba establecer quiénes eran esas personas, qué relación existía entre ellas, qué había originado exactamente la agresión y si detrás de los involucrados existía una estructura criminal identificable. Esas respuestas pueden cambiar la lectura de lo ocurrido. Sinaloa lleva tiempo enfrentando episodios de violencia capaces de alterar la rutina de una ciudad en cuestión de minutos, pero eso no significa que cualquier enfrentamiento pueda atribuirse automáticamente a una misma organización. La investigación tendrá que reconstruir los movimientos de los detenidos, establecer responsabilidades y analizar los elementos asegurados. La procedencia de las armas, la situación del vehículo y los antecedentes de los implicados pueden ofrecer respuestas que las imágenes de la persecución no proporcionan. Precisamente por eso es importante separar lo confirmado de las hipótesis. Está confirmado el ataque contra elementos de la Guardia Nacional y la persecución en Los Mochis. Los reportes señalan 8 detenidos, 4 de ellos heridos, además del aseguramiento de armas. También está documentado lo ocurrido dentro de la parroquia mientras se escuchaban las detonaciones. Lo que todavía no debe darse por hecho es quién ordenó la agresión o a qué organización pertenecían los involucrados. Gracias por seguir con nosotros, porque aquí la historia empieza a cambiar. Durante esa misma noche también se registró otro episodio violento en Mazatlán que dejó un muerto y 2 personas heridas. No existe base suficiente para afirmar que ambos acontecimientos estuvieran conectados, por lo que presentarlos como una misma operación sería ir más allá de lo confirmado. Pero que diferentes episodios violentos ocurrieran durante esas horas permite entender el contexto de tensión que atravesaban distintos puntos de Sinaloa. Lo ocurrido en Los Mochis tenía además una característica especialmente delicada. La persecución se desarrolló en un entorno urbano. Una fuerza de seguridad que persigue a personas armadas dentro de una ciudad no solamente tiene que conseguir detenerlas, también debe reducir el riesgo para quienes aparecen alrededor. Cada calle puede añadir un automóvil, una vivienda o una persona completamente ajena. En este caso, una de esas variables fue una iglesia llena de feligreses. La escena dentro de Nuestra Señora de Fátima resume esa situación mejor que cualquier cifra. Había personas esperando, un sacerdote intentando conservar la calma y detonaciones que podían escucharse desde el interior. Nadie allí conocía todavía el resultado del operativo. No sabían si los responsables conseguirían escapar, si la persecución se acercaría aún más o cuánto duraría la emergencia. Después conocerían los números y el resultado, pero durante aquellos minutos solamente podían permanecer resguardados. Mientras tanto, afuera continuaba el despliegue. Existe una diferencia importante entre perseguir a personas que intentan escapar y enfrentar a individuos armados que ya han participado en una agresión contra una fuerza federal. El nivel de riesgo aumenta y hacerlo dentro de una ciudad complica todavía más la operación. Los civiles armados buscaban desplazarse mientras las autoridades intentaban cerrarles el paso. Cuanto más se prolongaba la persecución, mayor era la posibilidad de que personas completamente ajenas quedaran cerca. El choque de la Chevrolet Tahoe terminó alterando esa dinámica. El vehículo dejó de funcionar como vía de escape y las fuerzas desplegadas consiguieron cerrar el cerco. De esa manera terminó una parte de la historia. La persecución cesó y 8 personas quedaron bajo custodia. Los feligreses pudieron abandonar posteriormente el templo cuando la situación lo permitió. Pero justamente ahí comenzaba otra investigación mucho menos visible y potencialmente más importante: descubrir quiénes eran realmente los detenidos. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se divide en dos. Una parte terminó aquella noche con el operativo en las calles. La otra comienza con lo que puedan revelar las investigaciones sobre las personas detenidas y los elementos asegurados. Hasta que exista una confirmación oficial, cualquier nombre de organización criminal debe tratarse como una hipótesis. Lo importante será determinar qué conexiones pueden probarse y cuáles forman parte únicamente de las especulaciones surgidas después del enfrentamiento. La identidad de los detenidos, sus antecedentes y la procedencia del armamento pueden convertirse en piezas fundamentales. Es posible que la investigación encuentre conexiones con otros hechos o personas, pero también puede ocurrir que algunas sospechas iniciales no encuentren respaldo. Eso todavía tiene que comprobarse. Los 8 detenidos representan, por tanto, algo más que el saldo de una persecución. Son también el punto desde el que las autoridades pueden intentar reconstruir qué había detrás del ataque. Lo confirmado ya es suficientemente grave. Civiles armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional,
Hubo una persecución dentro de Los Mochis, una camioneta terminó impactándose contra un árbol, fueron aseguradas armas y 8 personas quedaron detenidas. En medio de todo eso, había civiles que tuvieron que permanecer resguardados dentro de una iglesia. Ese último elemento probablemente sea el que permanezca en la memoria cuando el operativo deje de ocupar titulares, porque los vehículos pueden retirarse, las calles pueden volver a abrirse y los detenidos pueden ser trasladados. Pero quienes estuvieron dentro del templo escuchando las detonaciones vivieron otra parte de la historia. No necesitaban conocer nombres de organizaciones ni detalles del operativo para entender que existía un peligro. Bastaba escuchar los disparos y saber que, por seguridad, las puertas debían permanecer cerradas. Ahí está el verdadero clímax de lo ocurrido en Los Mochis. Mientras afuera se desarrollaba una persecución entre civiles armados y fuerzas de seguridad, dentro de Nuestra Señora de Fátima había personas esperando que todo terminara. De un lado estaban las armas, los vehículos y el despliegue de seguridad. Del otro, una congregación que simplemente había acudido a misa. 2 escenas completamente distintas, separadas por unos metros y unas puertas que nadie quería abrir antes de tiempo. El operativo terminó con los 8 detenidos y ahora corresponde a las autoridades establecer sus responsabilidades y esclarecer qué había detrás de la agresión contra la Guardia Nacional. Hasta entonces, una reconstrucción seria debe mantener separados los hechos comprobados de las versiones todavía no confirmadas. No hace falta colocar prematuramente el nombre de un cártel para comprender la gravedad. Que civiles armados se enfrentaran con una fuerza federal dentro de una ciudad ya constituye por sí mismo un episodio de enorme relevancia. Lo ocurrido demuestra además la velocidad con la que un enfrentamiento puede transformar un espacio cotidiano. Una misa puede comenzar con absoluta normalidad y minutos después obligar a cerrar las puertas. Una calle puede funcionar normalmente y poco después convertirse en parte de una persecución. Una camioneta puede atravesar la ciudad y terminar impactada contra un árbol mientras las fuerzas de seguridad rodean a sus ocupantes. Todo puede cambiar en cuestión de minutos. La gran incógnita queda ahora en manos de la investigación. Si las autoridades consiguen determinar quiénes son los detenidos, qué relación existe entre ellos y por qué terminaron atacando a elementos de la Guardia Nacional, entonces podrá conocerse la dimensión completa de aquella noche. Podrían aparecer conexiones mayores o podría establecerse un escenario más limitado. Hasta que existan pruebas, ninguna de esas posibilidades debe presentarse como una certeza. Pero hay algo que ya no necesita ninguna investigación para ser entendido. Personas que habían acudido a una misa terminaron escuchando una balacera mientras permanecían protegidas dentro del templo. Los Mochis recuperó posteriormente la calma, pero la imagen que deja aquella noche es difícil de borrar. Mientras las fuerzas de seguridad perseguían a civiles armados por la ciudad, una iglesia tuvo que mantener sus puertas cerradas para proteger a quienes estaban dentro. Porque cuando una balacera obliga a una congregación a refugiarse en plena misa, la noticia ya no es solamente quién disparó o cuántos fueron detenidos. La noticia también es hasta dónde consiguió llegar la violencia.